Hola a todos. Recientemente se publicó la primera parte del vídeo, donde construimos un inversor de soldadura casero. Hoy continuaremos. Para entender de qué se trata, recomiendo ver la primera parte. El enlace está en la descripción. Sin perder tiempo, vamos directo al grano. Nos quedamos en el estrangulador. Aquí no todo es tan claro. De hecho, el estrangulador es bastante crítico. Cuanto mayor sea su inductancia, mejor se encenderá el arco incluso con corrientes bajas. Según el esquema, el estrangulador es de 40 microhenrios. Es suficiente, pero logré un encendido seguro del arco con este estrangulador a corrientes de 30, y en principio, eso es suficiente. Para el estrangulador probé diferentes materiales. Alfefer, anillos desconocidos que, aparentemente, se usaban como filtros en convertidores de frecuencia. Por cierto, no son de ferrita, y finalmente, un núcleo compuesto de láminas de transformador. La mejor solución es el uso de núcleos de hierro en polvo. Están especialmente diseñados para funcionar como estranguladores. Pero el anillo debe ser de un tamaño decente. No es tan fácil encontrarlos, y cuestan bastante dinero. Finalmente, mi elección se detuvo en un paquete de láminas de transformador de hierro. La clave es que tal núcleo es prácticamente imposible de saturar. Es decir, se puede aumentar la inductancia y obtener un encendido estable. Arcos a bajas corrientes. Como se puede ver, obtuve un arco suave y seguro incluso a una corriente de 10, lo cual es muy satisfactorio. El paquete se armó con lo que había disponible. Finalmente, las dimensiones finales están ahora frente a ustedes. Inicialmente, envolví las láminas con cinta de Kapton, luego con papel y enrollé la bobina. Desafortunadamente, la bobina es de aluminio. Sí, el cobre es mejor, pero el aluminio estaba disponible. La bobina se enrolló en 3 capas. Cada capa tiene de 10 a 12 vueltas. Después de enrollar cada capa, cubrí la bobina con varias capas de barniz y coloqué aislamiento de tela. La inductancia final del inductor es de 80 microhenrios. La desventaja de tal inductor son sus grandes dimensiones y peso, pero en mi caso resultó ser bastante compacto. E incluso logré fijarlo en la placa. Los terminales del inductor fueron prensados con terminales de cobre estañados. La palabra clave es estañados. De lo contrario, tal conexión no funcionará mucho tiempo, se sobrecalentará y oxidará. Al final, obtuvimos un hermoso dispositivo como este. La parte de entrada. El puente de diodos se tomó ya hecho. Montaje, kbPc 3510. Puente de 35 amperios, voltaje inverso de 1000 voltios. Se instala en disipador. Relé de potencia, en el circuito de arranque suave con bobina, de 24 voltios. Diseñado para una corriente de 15 a 30 amperios reales. Si planeas usar la soldadora con una corriente superior a 120 amperios, es recomendable utilizar un relé de 30 amperios. Condensadores electrolíticos de entrada de 450 voltios. En mi caso, 2 unidades de 470 microfaradios. Es recomendable instalar 3. No hará daño. Elige condensadores de un buen fabricante, con la menor resistencia interna posible. El resistor limitador de entrada es preferible que sea de 10 W, con una resistencia de entre 10 y 30 ohmios. Diodos. En el esquema del convertidor se necesitan ultrarrápidos, exactamente para la corriente y el voltaje que indica el esquema. Reemplacé el conjunto de condensadores por uno solo. Capacidad. EFC. Un condensador de propósito especial, diseñado para trabajar en circuitos de impulsos. Se utilizan en calentadores de inducción. Condensadores de película comunes. Es extremadamente indeseable colocarlos aquí. El chip PWM, en mi caso, está montado en un zócalo para montaje sin soldadura. Después de un ajuste completo, el chip debe soldarse a la placa. Directamente. Pistas de potencia en la placa. Simplemente estañar y reforzar con soldadura no es suficiente. Es necesario reforzarlas con alambre de cobre. Tenía a mano estas cintas de cobre estañadas para conectar módulos solares. La cinta soporta tranquilamente corrientes de hasta 20 a 6 rayas. Más la pista en la placa de circuito impreso, más la soldadura, y al final obtenemos bonitas pistas de potencia. Ajuste. Primero aplicamos voltaje. 24 voltios para el control. Alimentación de red. En este momento está desconectada. Verificamos la señal en la puerta del transistor IGBT. Por cierto, durante el ajuste se pueden usar transistores de efecto de campo. Yo, por ejemplo, usé el RF840. Sí, es débil, pero se puede ajustar el circuito.
Los transistores deben instalarse en un disipador de calor. Verificamos la presencia de impulsos de control en la puerta del transistor de efecto de campo en relación con la masa de alimentación. Los impulsos deben ser aproximadamente así. Relleno del 43 a 45%, más o menos. Frecuencia alrededor de 30 kHz. Si están presentes, todo está bien. Continuamos. El primer encendido del circuito se realiza a través de una lámpara incandescente de seguridad. Con 100 vatios al principio es suficiente. Además, es preferible conectar la lámpara en el corte, después de los condensadores. El circuito de control, nuevamente, es preferible alimentarlo desde una fuente de alimentación externa separada de 24 voltios. Para estos fines, una fuente de alimentación de laboratorio es ideal. Cambiamos la resistencia de carga en el circuito de retroalimentación a un resistor de 10 ohmios. Esto es necesario para poder ajustar el circuito con corrientes bajas. Naturalmente, recordamos las medidas de seguridad. En la placa hay condensadores electrolíticos de alto voltaje, cuyo contacto puede dejar a cualquiera en el suelo. Asegúrate de descargar estos condensadores antes de realizar trabajos de ajuste. Corriente. Conectamos el cable a la toma de corriente. La lámpara se encenderá brevemente ya que los condensadores se cargan inicialmente con una corriente alta. Comprobamos el voltaje en la salida del inversor. Debe ser alrededor de 60 voltios. Recuerdo que este es el voltaje en circuito abierto, sin carga de salida. Colocamos el regulador de corriente en la posición mínima. Luego cargamos el inversor, por ejemplo, con una espiral de nicromo o una bombilla adecuada. Primero aplicamos una carga pequeña, luego la aumentamos gradualmente. Hasta que se active la limitación de corriente, es decir, hasta que la duración de los impulsos de control disminuya bruscamente. Además, el circuito debe reaccionar al giro del potenciómetro. La duración de los impulsos debe cambiar suavemente dependiendo de la posición del cursor del potenciómetro. Si esto no ocurre, intercambiamos los extremos del devanado secundario del transformador. Luego, cambiamos la lámpara de seguridad por una más potente yo use 300 vatios. En esta etapa, se puede insertar un transistor de efecto de campo más potente o un IGBT. Pero recuerden que nuestro circuito aún no está completamente ajustado. La resistencia del resistor de carga se puede reducir a la mitad y repetir el procedimiento. Solo con corrientes más grandes. Se puede intentar un cortocircuito del inversor con valores bajos de corriente. En esta etapa ya entendemos que estamos montando una soldadora. Se puede encender un pequeño arco. Si el ajuste de corriente se realiza de manera normal, entonces todo está hecho correctamente. Recordemos que el inversor no tiene refrigeración, así que no juguemos demasiado tiempo. Ahora necesitamos llevar el inversor a un estado más o menos normal. Recomiendo hacerlo solo en esta etapa después de ajustar completamente el circuito. Insertar el transistor IGBT de potencia, que está en el esquema. Es recomendable usar disipadores de calor de procesadores de PC. Son bastante buenos. El rectificador de salida que tengo no tiene una almohadilla aislante. Tengo pasta térmica. En el segundo disipador de calor se encuentra el transistor de potencia con uno de los diodos de alta velocidad. Estos últimos deben estar aislados con una almohadilla aislante térmicamente conductora. El transformador de potencia, el inductor y los disipadores de calor deben estar firmemente fijados. Para el transformador y el inductor es suficiente sujetarlos con bridas de plástico. Se pueden pegar adicionalmente a la placa. Es recomendable atornillar los disipadores de calor a la placa y asegurarse de que estén aislados entre sí, para que no se toquen en caso de vibraciones o caídas. Un aspecto muy importante es la refrigeración. No escatimes en ventiladores. Instala ventiladores potentes de gran diámetro y alta velocidad. En mi caso, probablemente se utilizará uno como este. No es tan potente, pero es de red basado en un motor asíncrono. Prácticamente eterno, y no se necesitan esquemas de alimentación. Lo conectas a la red y listo. Si no funciona, lo cambiaré por uno más potente. Un circuito correctamente ensamblado no debería emitir silbidos ni ruidos durante su funcionamiento.
Si los hay, lo más probable es que el problema esté en el transformador. Espacio incorrecto, número incorrecto de vueltas o fase incorrecta. En el momento de grabar este vídeo, mi aparato no está completamente terminado. Como pueden ver, está sin carcasa. Pero a pesar de eso, lo probaré un poco con valores medios de corriente. Comprobemos el voltaje en vacío. Vemos que es alrededor de 60 voltios. Además, si no hay carga, al girar el regulador, el voltaje de salida no debería cambiar. La corriente de consumo del inversor de la red sin carga de salida, es decir, la corriente en vacío, es de 500 mA, sin contar el consumo del sistema de control. La corriente de consumo del sistema de control, nuevamente, en vacío desde la fuente de 24 voltios, es de solo 80 mA, teniendo en cuenta la corriente de consumo de la bobina del relé. Oscilograma de la señal en la puerta del transistor de potencia. El inversor está conectado a la red. La salida no tiene carga. La alimentación al circuito de control se suministra desde una fuente externa. Oscilograma de la señal en el bobinado de fijación. Las condiciones son las mismas. Oscilograma en el bobinado de red. Las condiciones son las mismas. Oscilograma de la señal en el bobinado secundario. Las condiciones son las mismas. El peso del aparato, teniendo en cuenta el estrangulador bastante masivo, es de aproximadamente 2 kilogramos. Ahora cargaremos el inversor para comprobar el sistema de limitación de corriente. La carga es un potente reóstato de lastre. Resistencia, en ohmios. La corriente se regula de manera bastante suave. La corriente mínima en mi caso es de aproximadamente 10 a 12 A. El arco se enciende de manera estable con corrientes a partir de 10 A. Por cierto, a este respecto, ni siquiera me dio pereza y compré un portaelectrodos más o menos decente. Todo parece bonito y ordenado, pero el cobre no es auténtico. Los bayonetas, o más bien, las pinzas las tomé de un convertidor potente. Podría haber comprado especializados, pero en mi caso esta solución está completamente justificada, ya que los cables también serán caseros. Barato y efectivo. Luego tomaremos un electrodo de 2 milímetros y trataremos de soldar con corrientes de 30 a 70 A. No quité el sonido a propósito, para que los soldadores experimentados lo puedan evaluar. De nuevo, me disculpo de antemano por la calidad de la soldadura, pero creo que pronto dominaremos también este tema. Tenemos el inversor, solo queda aprender a soldar. Para mí, todo está bien, el arco chisporrotea suavemente, se controla muy bien, no se desvía. También olvidé mencionar que la placa estaba cubierta con barniz por el lado de las pistas para resistencia a la humedad y seguridad eléctrica. Sería recomendable hacer lo mismo por el lado de los componentes. En un futuro cercano, este inversor volverá a acumular polvo en la estantería esperando su carcasa. Por cierto, tengo una carcasa adecuada, y no solo una, pero maldita sea, la pereza es poderosa. Cuando haces algo durante mucho tiempo,
Las ambiciones y la determinación ya no son las mismas que en los primeros días. Solo quería terminarlo pronto y mostrárselo a ustedes. Eso es todo por ahora. Califica este vídeo, suscríbete a mi Instagram y si tienes cualquier pregunta, puedes dirigirte a nuestros grupos. Encontrarás todos los enlaces necesarios en la descripción debajo de este vídeo. Y con esto, me despido. Como siempre, estuvo con ustedes Kasianake. Y hasta la próxima. Adiós.